¿A qué punto llegarías para ser relevante o popular? No tenía planeado subir un video, pero pasó algo que no pensé que se repetiría de nuevo en la comunidad de Country Vals, pero aquí estamos. Tengo que aclarar que este video no es un video para tirarle odio, sino para ver todos sus errores y ver cómo podemos ayudarlo, aunque por lo visto no creo. Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos con este video que va a estar muy interesante. Bueno, te presento a El Oscuro Mexicano, para hacer rápido este asunto. Es un youtuber que no destaca mucho, en mi opinión, un canal tipo humor de países del montón, con 4000 suscriptores y ya. Como dije, este canal no destaca casi nada, aunque el usuario detrás del canal sí. Quiero agregar que lo único relevante que le pasó fue que se metió en una pelea porque ni polémica. Fue una pelea con este youtuber. Sinceramente, no lo conozco, pero bueno. Sigamos con el video. Y ya lo verán en un momento porque vamos ya con el tema que les importa, su estupidez de fingir un suicidio de la peor manera. Este será uno de los pocos casos de los que hemos hablado en este canal en donde puedo aportar un poco de información sobre esto. Esto pasaría hace 3 semanas, les cuento un poco lo que pasó. Este día se empezaría a despedirse de personas en YouTube y en Discord. Por lo antes mencionado en su momento, el chico me habló y se despidió de mí porque, según no podía aguantar, y por temas de que perdió amistades y entre muchas cosas. Yo en su momento, sí me sentí mal por él y hasta lo intenté ayudar, le di consejos, lo intenté cambiar de opinión, pero según así se quedaría ese domingo. Aunque quiero agregar algo que, sí se me hizo raro y me empezó a sospechar de eso. No tengo el mensaje, ya que se borró, pero él, según había mencionado que voces le decían que lo hiciera y otras cosas, se me hizo un poco extraño, pero al final no le puse mucha importancia. Bueno, después de este tema, se publicaría algo en su comunidad que le seguiría la corriente a este tema, un comunicado de su supuesta madre que nos explicaba más de este tema. Se nos habla que, según ojito, según, entre muchas comillas, guárdense esto porque será muy importante para en un momento. Pues el comunicado, en resumen, dice que lo encontraría muerto fuera de su casa, diciendo que el mismo mexicano se quitó su vida, aunque lo siguiente es muy interesante, ya que la otra parte del comunicado es bastante interesante, ya que se le acusa que el usuario QR5CB-O causó esto. Intenté hablar con él por Discord, pero no logré nada, ya que no aceptaba solicitudes de amistad, pero dejando esto les tengo que hablar algo que delata que este comunicado no fue hecho con seriedad o bien dicho, fue hecho por un niño. Sí, nos ponemos a ver con más detalle el texto. Podremos ver varios errores de ortografía, como pueden ver en el texto que te dejaré en la pantalla para que lo veas. Podrás ver cómo tiene bastantes errores, aún así la gente se lo creyó, y lo podemos ver en los comentarios. Mucha gente sí se sintió mal por este suceso y hasta dejaron sus condolencias para una persona, que solo quería tener de una manera sencilla reconocimiento. Después de esto seguiría con la identidad de su hermana que, según ahora, usaría esa cuenta. Algo curioso, ¿no? Pero aquí ya estábamos con la duda de si en verdad esto era real o falso. Aunque no se preocupen, el mexicano nos dio la respuesta de la manera más estúpida, ya que solo nos demostró sus intenciones de tener la atención de las personas. Como dije, el mexicano oscuro nos mostraría que todo es una farsa y solo quiere la atención que puede generar estos temas. Dirán, ¿por qué? Pues miren lo que publicó, ya que según después de que su madre confirmara que murió, llega el mexicano a decir que revivió de la nada. Imagínate fingir por un tiempo que moriste y que la gente se preocupara por ti y que de la nada vuelvas a decir que sobreviviste aunque tu madre había confirmado tu muerte. Que no se note que lo hiciste solo para tener la atención de las personas. Eres un asco de persona, como juegas con un tema delicado solo para ganar relevancia. ¿Qué tan bajo tienes que caer para hacer estas cosas?
Aunque bueno, al menos esperaba hablar con él para saber al menos una respuesta. Pero digamos que cuando le mandó mensaje en Discord, después de todo lo que hizo, su respuesta fue no puede ser que ni para decir algo en tu defensa puedas responder, eres un caso patético, pero según dijo en su pestaña de comunidad que dirían lo que pasó, decide volver a no hacer nada y seguir como si nada, como si no importáramos lo que opinemos, ya que también mucha gente quería una explicación, pero no se las dio, ya que apenas se daría cuenta de que este tema se le salió de las manos. Pero les dije que se recordaran algo al inicio del video, pues cuando hablé con él, cuando estaba diciendo que terminaría todo, él me pediría algo varias veces, que le hiciera un homenaje. Bueno, aquí lo tienes, un homenaje a todo esto que provocaste. Vayamos a la conclusión de este video. Pero antes, me gustaría que vean la conclusión porque tengo un poco más de información, así que vamos. Y bueno, como les dije, tengo un poco más de información de este tema, y como pensaba desde el inicio, se inventaría una excusaría diciendo que, según fue un experimento. Dime que no sabes qué responder si decírmelo, y también victimizándose diciendo que lo hizo para ver si le importaba a la gente. Primero dices algo y después otra cosa, decídete. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas sobre este tema, ya que imagínate solo fingir que te suicidas por reconocimiento, pero te salga muy mal. Me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. Los voy a leer y me gustaría responderles. Así que bueno, gracias por ver este video y bueno, espero que te haya gustado este video porque la verdad al inicio no tenía pensado hablar sobre esto. Solo te pido que dejes tu like, que te suscribas y deja unos 5 comentarios, pero si eres de Cel puedes apoyarme con el botón de IP por favor, y eso sería todo. Nos veremos con un próximo video muy pronto, chao.